El pasado lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hizo una rueda de prensa donde anunció la reestructuración del salario mínimo en República Dominicana, que entrará en vigencia en dos etapas. Un primer ajuste que tendrá lugar en los próximos días, que arranca y termina el 31 de diciembre de este año, y un segundo ajuste que arranca a partir del 1 de enero del año 2022. Eh, Nosotros, antes de entrar en el análisis específico de lo que se decidió, habíamos escrito un trabajo donde decíamos que el gobierno tendría y debería ser prudente en este tema del ajuste del salario, consciente, como estábamos, de que con el rebote de inflación que hemos tenido en este año 2021, iba a haber presiones por un fuerte aumento del salario mínimo, más aún teniendo en cuenta que correspondía, porque nosotros tenemos un sistema bienal de ajuste salarial, del ajuste mínimo, que nosotros en ocasiones hemos sugerido que debería ser anual, no cada 2 años, porque eso genera distorsión. Pero indicábamos que, dado que en agenda el gobierno tenía, supuestamente, entendíamos nosotros, un proyecto de reforma fiscal integral, nosotros entendíamos que era quizá conveniente posponer el ajuste del salario mínimo porque en las simulaciones que hemos hecho con Focus Group de posibles medidas de compensación, el ajuste del salario mínimo es la medida más efectiva para acomodar cualquier noticia desagradable que involucre un programa de reforma fiscal. Pero bueno, eso aparentemente no tuvo mucho peso. El gobierno entendió que las presiones por aumento de salario son muy fuertes con el alza de inflación. Eso es algo que uno entiende, pero no hay duda que eso le va a dificultar al gobierno la posibilidad de acometer el año que viene una reforma fiscal integral, porque ahora se ha desprendido ya quizá del instrumento de compensación más efectivo que tiene para ello. Quizás el gobierno no está teniendo en agenda como algo crucial la reforma fiscal integral. Y es quizá que ha identificado que tienen mecanismos por el lado del gasto que le permitirían recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En consecuencia, el gobierno adoptó, eh, aceptó un acuerdo que lograron trabajadores y empresarios a nivel del Comité Nacional de Salario. Nos imaginamos que con la línea trazada por el ministro de Trabajo, para aprovechar este ajuste del salario e introducir un cambio en lo que es la métrica para definir el tamaño de las empresas. O sea, la deseada reclasificación que el sector empresarial venía reclamando desde hacía tiempo, se dio, finalmente se dio. Recordamos que en años anteriores, Raúl, tuvimos una gran discusión todos los años de que los empresarios querían que se reclasificara primero y que luego se hiciera el ajuste del salario o que se hiciera simultáneamente. El gobierno anterior, recordamos que lo estuvo evitando eso porque entendía que los trabajadores no querían, por razones que ahora vamos a entender. O sea, cuando analicemos la decisión que se ha tomado, quizá vamos a tener un poquito más claro. Lo primero que hay que decir es que el sistema de clasificación de tamaño de las empresas que tenía el país previo a esta decisión que se tomó era inadecuado, era incorrecto, no hacía mucho sentido, porque definía una empresa grande, mediana o pequeña de acuerdo al tamaño de sus instalaciones, o al volumen o a la magnitud de sus instalaciones o de sus existencias. Las existencias en las empresas son los inventarios. O sea, esto era como un mix, como una mezcla de una proxy de los activos de las empresas. O sea, empresas de muchos activos eran grandes. Si usted tenía más de 4 millones de pesos en instalaciones, que habría que ver qué es lo que significa, o inventario o existencia, usted clasificaba como una empresa grande. Entonces tenía que pagar el salario mínimo mayor. Si usted tenía entre 2 y 4 millones de existencia o instalaciones,
usted pagaba un salario mínimo intermedio. Y si usted tenía menos de 2 millones, usted pagaba el mínimo de los salarios mínimos, o sea, la estructura más baja. Entonces, eso realmente no era adecuado. Y creemos, a nosotros nos parece que es adecuado, lo que se ha decidido de cambiar esa estructura por algo que hace más sentido, y es definir una empresa grande como una empresa que tiene una gran cantidad de trabajadores o tiene un nivel de ventas relativamente alto. ¿Cuál de la métrica domina? La que domine es la que va a definir si es grande o no. Si, por ejemplo, usted tiene más de 151 trabajadores, usted es empresa grande, pero si usted vende más de 202 millones de pesos al año, usted es una empresa grande. O sea que el dispositivo que se dispare ahí es el que determina las reglas de cuál es el salario que usted va a pagar. Entonces se utilizó esta nueva clasificación que tiene un mix, una mezcla de número de trabajadores con ventas, y entonces el salario va a estar determinado por cuál de las dos métricas corresponda a la definición de grande, pequeña o mediana o mínima, la que corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno analiza los números de la tesorería de la seguridad social, el 61% de los trabajadores del sector formal eh, trabajan en empresas que tienen más de 151 empleos. Ese es un resultado que uno puede obtener entrando a la base de la TCS. Inicialmente yo cuando lo vi me sorprendí porque no pensé que era tanto, pero si usted tiene ya que de antemano el 61% de los trabajadores, es decir, 1.249.614 trabajadores trabajan en empresas que tienen más de 151 empleados. Eso quiere decir que el caso dominante a raíz de la resolución va a ser el caso de una empresa que anteriormente era grande y ahora va a seguir siendo grande. Porque usted va a tener que esa empresa posiblemente si tenía más de 151 empleados, es muy posible que esa empresa tenía un nivel de existencia superior a 4 millones de pesos. Consecuencia, ese va a ser el caso que va a dominar el ajuste, o sea, caso de una empresa grande que sigue siendo grande, entonces los trabajadores de esa empresa, su salario mínimo va a pasar de manera gradual en una escalerita de 17.610 pesos, va a registrar un primer aumento ahora a 20.000 pesos y un segundo aumento a 21.000 pesos a partir del 1 de enero del año 2022. Acumulado 19.3%, pero distribuido en dos etapas. Una primera etapa, el aumento va a ser de aproximadamente un 9, un 10% y el restante el año que viene. Entonces, eso va a ser el caso dominante. Ahora, ¿qué sucede? Que hay casos que la noticia no puede resultar quizás agradable o la que el gobierno pretende o aspiraría. Tiene que ver, por ejemplo, con el caso de empresas que eran grandes según la métrica anterior de las instalaciones o de las existencias superiores a los 4 millones de pesos, pero que ahora resulta que son medianas porque tienen, digamos, estas empresas entre, en términos de empleo, van a tener entre 51 y 150 o van a tener niveles de venta entre 54 y 202 millones de pesos. ¿Qué es posible? Bueno, sucede que hay 215.000 trabajadores que podrían, como máximo, ese es el número máximo, caer dentro de esta situación, de esta categoría de empresas que antes eran grandes y ahora con la nueva métrica pudiesen pasar a ser medianas. No estamos diciendo que los 215.000 van a caer en esta categoría porque va a depender de la métrica que tengan. Entonces, en ese caso, el aumento no es tan importante, el aumento del salario no es tan importante, en total va a ser de 9.3%, porque pasaría de 17.610 si eran grandes
y ahora son medianas, pasaría a 19.250. O sea, se aumentaría un 5.1% de aquí a diciembre y luego un 4.1% a partir del 2022. En total, 9.3. Hasta ahí la noticia no es tampoco muy desagradable. Claro, cuando el gobierno dice que el aumento promedio es de un 24, no hay dudas de que puede estar sin proponérselo, estimulando unas expectativas que quizá en la realidad no se van a materializar. Y puede generar un nivel de inconformidad en estos segmentos de empresas que antes eran grandes y que ahora son medianas, un entorno laboral desagradable entre empresarios y trabajadores que van a tener que sentarse y ver y leer cuidadosamente la resolución. El caso más grave, sin embargo, no es ese. El caso más grave es que puede haber empresas que antes eran grandes, porque tenían existencia o instalaciones de más de 4 millones de pesos, que ahora esas empresas, usted las tiene, que son empresas que pueden ser catalogadas como empresas pequeñas porque tienen entre 11 y 50 empleados o porque sus ventas son inferiores a 54 millones de pesos. En ese caso, la situación implica que el salario mínimo que ellas estaban pagando de 17.610, ahora el salario mínimo para las pequeñas empresas baja a 12.900. Claro, el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario, consciente de esa realidad, puso una cláusula correcta, muy adecuada, es decir, no se permiten rebajas salariales. O sea que un trabajador que ganaba 17.610, usted no le va a bajar ahora a 12.900 porque la empresa de repente pasó de una categoría de ser grande a una categoría de ser pequeña. Entonces, la forma de corregir eso es impidiendo la rebaja salarial, que está bien. Ahora, ¿qué sucede? La empresa se va a sentar con ese trabajador y le va a dar la noticia, mira, tu salario es 17.610, pero a ti no te corresponde aumento. No te corresponde aumento porque a mí me estaban diciendo que yo era una empresa grande con la métrica de mis instalaciones o de mi existencia, pero ahora sucede que yo con los patrones de empleo que tengo, yo tengo 40 empleados, mis ventas son de 45 millones de pesos, yo no soy una gran empresa, yo a ti no te voy a subir el salario. Entonces, ¿cómo se va a sentir ese trabajador cuando el gobierno entonces, por otra parte, ha dicho que el aumento promedio es de un 24%? Ahí hay una situación que es el tipo de impasse que se produce cuando usted simultáneamente ajusta el salario y cambia la reclasificación. Es casi imposible evitar eso, a no ser que usted disponga un aumento uniforme para todas las estructuras en la nueva categoría. Pero el gobierno, con el sector privado y los trabajadores, trataron de entender que quizá había una solución más eficiente, establecieron proporciones de aumentos diferentes, en un caso 10%, en un caso 19%, en un caso 20%, en un caso 59%, y esa mezcla puede dar situaciones que realmente no son compatibles con el caso de empresas cuyos trabajadores se van a quedar con un aumento de 0%. Entonces, es importante que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente el ministro, haga una rueda de prensa y aclare y explique todas estas posibilidades, porque es posible que se den. No van a ser los dominantes. Por ejemplo, en el caso de empresas pequeñas, con la nueva clasificación, habría 313.000 trabajadores, que sería el máximo número posible de trabajadores que podrían estar afectados y quedarse sin aumento de salario. Digo el máximo porque es posible que sea mucho menos de ahí, o sea, porque las empresas no bajaron de grande a pequeña, sino de grande a mediana, lo que sea. Entonces, debemos estar conscientes de que va a haber una posibilidad de trabajadores en situación, digamos, de expectativas que no se van a cumplir, estas expectativas del 24, del 19 o del 20% de aumento, cuando venga la realidad, quizás sus aumentos van a ser entre el 9 y el 0%. Entonces hay que con ellos tener una labor de concientización, explicar
cuál es la realidad, que se ha producido un cambio en el sistema de reclasificación que coincide con el aumento del salario. Por eso es que mucha gente había recomendado desde hace muchos años que había que separar los timings de la fecha de reclasificación del ajuste del salario para que fuese calando con más tiempo, fuesen asimilando los trabajadores la situación y cuando se produjera el salario tuviesen una información más clara de cuál iba a ser su situación. Lamentablemente esto, Raúl, eh, podría dar lugar yo no creo que va a ser algo generalizado, porque ya vimos que el 61% de los trabajadores, 1.250.000, no va a tener este problema de los trabajadores formales, porque ellos pertenecían a empresas grandes y siguen siendo empresas grandes. O sea que ellos se van a beneficiar del aumento que anunció el gobierno de casi 20% en el aumento de 17.610 a 21.000 pesos. O sea, eso no van a tener ese problema, pero sí en los otros segmentos puede haber algunos casos en algunas empresas que puede haber discusión. Y es importante que el gobierno eh, se convierta en aliado de las empresas para explicar, para que no crean que los empresarios están queriendo aprovecharse de esto. No, no, es que se ha producido una reclasificación que era necesaria porque el mecanismo anterior, la métrica anterior era realmente absurda. Eso de instalaciones o existencia, eso realmente no aplica prácticamente en ningún país del mundo. Y la métrica que se ha utilizado de número de empleados y de ventas brutas declaradas a la DGI, a nosotros nos parece que es algo mucho más sensato. Te lo dejo, Raúl. Doctor, antes que todo, muchísimas gracias por la generosa introducción y sobre todo por recibirme en su programa. Tal como mencionó, estos son temas sumamente oportunos. Y comenzando por esto último que acaba de mencionar, todos los temas vinculados al salario, yo creo que vale la pena entender primero a nivel de magnitudes que estas medidas van a estar impactando a cerca de la mitad del mercado laboral de la República Dominicana, un mercado laboral de un poco más de 4 millones de personas, donde cerca de la mitad está representado por el sector formal. Esto estamos entonces hablando de alrededor de 2 millones de personas. Como ya mencionó, 1,6 más o menos, posiblemente no verían alguna de estas dificultades que usted menciona, pero hay un grupo que sí, por lo tanto la estrategia comunicacional debe ser efectiva, debe ser asertiva y debe contribuir a brindar claridad y no a amplificar la incertidumbre que se podría generar. Pero quizás, incluso antes de comentar eso, yo creo que vale la pena recordar que esta discusión sobre salario mínimo es una discusión regional, es una discusión que cada cierto tiempo los países la tienen, incluso si lo pensamos desde el punto de vista histórico, siempre se ha utilizado para colocar como figuras antagónicas a los empleadores y a los empleados. En el extremo, llegaron a generar revoluciones en el pasado, como bien se sabe. Y por ello, la gobernanza de este proceso se delega a un foro, ya usted lo mencionó, el Comité de Salario, que debe, en el rol del ministro de Trabajo y del gobierno, garantizar el consenso, que lo que allí se decida sea algo que ponga las necesidades tanto del empleador como el empleado, y ni siquiera desde un punto de vista retrospectivo, solamente mirando hacia el pasado reciente, como es el caso de la inflación que ha motivado a que estas decisiones se tomen, sino también mirando hacia el futuro. Habiendo dado ese marco general, yo pienso que habría que reconocer que aquí la decisión que se tenía que tomar no era si se incrementaba o no el salario mínimo, como en algunos países de la región, la pregunta es si se hace o no. Yo creo que aquí, dentro de ese foro, el consenso de que se tenían que tomar estas decisiones de incremento ya era un hecho. Aquí la pregunta era el timing. Recuerdo, de hecho, en ese artículo que escribió, si mi memoria no me falla, pudo haber sido antes de los eventos de Colombia. Y si pensamos que la inestabilidad macro puede dar paso
a inestabilidad social que ha permeado tanto la región. Entonces uno podría también pensar, y aquí sin ánimo de contrariarle, que la decisión del incremento salarial previo al proceso de debate de reforma fiscal también se pudo haber basado en el siguiente pensamiento estratégico. Tengo una inflación elevada, una población que se me puede alterar la paz social, porque ya se han acumulado 2 años de una inflación que yo diría debe de andar por cerca del 14% acumulado, más o menos entre 12 y 14%, y dado el contexto de la crisis que acabamos de vivir, prefiero cubrirme del riesgo de que en adición a la discusión de reforma fiscal, entonces también tenga un nuevo riesgo de alterar la paz social porque no gestioné a tiempo lo que serían estos incrementos salariales. Entonces, quizá en resumen, Sí. no es solamente, o mejor dicho, el consenso ya estaba de que se tenía que incrementar, la pregunta era el cuándo. Y posiblemente los eventos que han estado ocurriendo en la región, Colombia, como mencioné, siendo uno de los más recientes, posteriormente tenemos Haití, Cuba, que yo te mencionaba al principio que lo debatiríamos también, pues quizás eso pudo haber adelantado la decisión del gobierno para cubrirse del riesgo de que aquí en República Dominicana, desde fuera, se perciba que la paz social también se pudiera estar alterando. En ese sentido, yo pienso que el timing refleja un gobierno un tanto conservador y quizá prudente en ese sentido. Ahora bien, el proceso de la implementación, que tiene que ver con hacer al mismo tiempo dos cosas, la reclasificación de las empresas y el incremento del salario, pues pudo haber tenido una oportunidad en hacerlo en fases diferenciadas, como bien usted mencionaba. Bueno, vamos a una pausa, Raúl, y vamos a regresar un poco para hacer algunas puntualizaciones sobre este tema, específicamente sobre el timing, que me parece importante y lo que tú planteaste de la economía política del ajuste de cara a si debemos llegar o no con un ambiente tranquilo a la discusión de la reforma fiscal en caso de que esta pueda tener lugar en el futuro. Volvemos en un momento.